Una vez más, los europeos tenemos que llorar en una fiesta que debería ser de paz, de alegría y de esperanzas. Una vez más, nuestra absurda política de buenismo y de brazos abiertos le ha costado la vida a ciudadanos inocentes que estaban disfrutando de un mercadillo navideño en unas fechas tan importantes y señaladas para la comunidad cristiana y para la comunidad occidental. Estaba terminando de grabar un vídeo precioso sobre las fiestas navideñas cuando me enteré de esta trágica noticia. Es lamentable cómo la izquierda en este país y en Europa va a hacer lo que sea necesario para mantener su relato, porque esto se trata de mantener el relato buenista. Se van a sacrificar las vidas que sean necesarias para poder mantener el relato que necesita la izquierda. Un refugiado árabe de 50 y pocos años ha decidido estampar su coche contra víctimas inocentes que estaban celebrando la Navidad en un mercadillo navideño. La izquierda no ha tardado ni un segundo en tratar de llevar el asco a su sardina. Cuando apenas habían pasado unas pocas horas y toda la información era confusa, tenía que ver mensajes en redes sociales diciendo: se os ha jodido el relato, fachas, no fue un atentado, fue un accidente. Cuando ni siquiera se conocía la identidad del perpetrador de esta masacre, ya la izquierda estaba tratando de minimizar el hecho tan nefasto que había ocurrido. Los medios de comunicación no han tardado en blanquear esta tragedia. Un coche arrolla a ciudadanos en un mercadillo navideño. ¿Un coche? Ahora los coches cobran vida propia y se estampan contra ciudadanos inocentes. El presidente de gobierno no ha tardado en mostrar sus condolencias. Conmocionado por el terrible atropello en un mercado navideño en la ciudad alemana de Magdeburgo. Acabo de hablar con el canciller Olaf Scholz para trasladarle toda mi solidaridad y mi cariño a las víctimas, a sus familias y a todo el pueblo alemán. ¿Un atropello? ¿De verdad estamos hablando de un atropello? Y no es el único que ha manejado este discurso. He visto cantidad de perfiles hablando de un atropello, hablando de un coche que se estampa. ¿Cuándo vamos a entender que la política buenista de brazos abiertos en Europa nos está costando vida? ¿Cuándo vamos a entender que quieren acabar con la civilización occidental? ¿Cuándo vamos a entender que ese relato buenista de que todos los que vienen para acá, para Europa, lo hacen para reconstruir su vida y trabajar de nuevo, es falso? Por supuesto que hay gente que viene a comenzar de nuevo y a rehacer su vida, pero no todos. Cuando todavía los hechos estaban por esclarecerse, cuando todavía no teníamos la información adecuada para poder sacar conclusiones, vemos tertulianos en televisión de izquierda diciendo barbaridades como esta. Voy contigo, Fernando Arancón, El Orden Mundial. Buenas noches. Me gustaría que nos contaras qué te dice tu termómetro de crispación y violencia en Europa. ¿Está aumentando? Lleva bastantes años aumentando. De hecho, esto lo ha dicho tanto la propia Unión Europea como, por ejemplo, también se ha dicho en Estados Unidos. Desde hace unos años, el principal riesgo terrorista que vivimos en Occidente no viene del mundo yihadista, viene de los grupos de ultraderecha, sobre todo también de grupos neonazis, sobre todo. Y además, en los últimos años hemos tenido, por ejemplo, en 2016, una diputada laborista británica fue asesinada. Y en 2019 también un candidato local de la CDU, que además era un partido de derecha, también fue asesinado por una persona relacionada con con grupos neonazis. Por tanto, tenemos un historial en los últimos años de que hay demasiados ataques en Europa y por supuesto en Estados Unidos hay muchísimos relacionados con la violencia política desde grupos de extrema derecha hacia grupos del resto del espectro político, pero sobre todo de izquierdas. Fíjate. Jamás vamos a poder resolver este problema si intentamos politizarlo y si intentamos desviar la atención de lo verdaderamente importante. Por supuesto que Europa necesita acoger gente que viene escapando de la guerra, que viene escapando de la dictadura. Pero no podemos abrir las puertas de par en par, no podemos dejar entrar a todo el que quiera. Necesitamos poner controles en nuestras fronteras, necesitamos saber a quiénes metemos en nuestras casas. ¿Cómo es posible que el gobierno de un país tolere que un ciudadano al que le han abierto las puertas, al que le han dado refugio y cobijo, diga las barbaridades que estuvo diciendo sobre el gobierno de Alemania? Alemania es el único país, además de Arabia Saudí, que persigue a mujeres solicitantes de asilo por todo el mundo para destruir sus vidas. Os aseguro al 100% que la venganza llegará pronto, aunque me cueste la vida. Haré pagar a Alemania el precio de los crímenes cometidos por su gobierno
contra los refugiados saudíes. La izquierda no ha tardado en decir, en primer lugar, que se trataba de un accidente. Cuando se dieron cuenta que fue un atentado terrorista, intentaron desviar la atención. Se trataba de un peligroso ultraderechista antiislámico que quería acabar con la civilización islámica. Y por eso comete un atentado en un mercadillo navideño y no en una mezquita o ante una comunidad musulmana, ¿verdad? Al parecer la culpa es de la ultraderecha, la culpa es de Europa, la culpa es de muchísima gente. Al parecer la culpa es de la ultraderecha, al parecer la culpa es de la islamofobia, al parecer la culpa es nuestra. Y en eso último puede que tengan razón. La culpa es nuestra porque estamos tolerando que este tipo de cosas pasen. Para poder celebrar la Navidad en Europa, tenemos que hacerlo de esta manera. Nos están forzando a que tengamos miedo de celebrar nuestras tradiciones. Nos están forzando a que nos dé vergüenza celebrar nuestras costumbres, de celebrar nuestras fiestas. Nos piden que digamos felices fiestas en lugar de feliz Navidad para no ofender a la comunidad musulmana. Nos piden que cambiamos la decoración navideña. Nos piden que celebremos la Semana Santa en privado para no ofender a la comunidad musulmana. ¿Cuándo vamos a entender que la comunidad musulmana en estas tierras es invitada? Que sí, que tienen todo el derecho del mundo a manifestar su fe religiosa, por supuesto. Ya lo dije en este vídeo y en momentos como este me cuesta mucho mantenerlo, pero sin embargo sigo reafirmando todas y cada una de las palabras que dije en este vídeo. Todos los musulmanes y todas las personas que viven en tierras europeas tienen el derecho de celebrar su fe, pero no nos pueden pedir a los europeos que sacrifiquemos nuestra identidad, nuestras fiestas y nuestras tradiciones para no ofender a un grupo de personas que no han tardado en hacer barbaridades como esta. ¿Tú te imaginas qué hubiese pasado si un grupo de políticos de derechas se hubiesen acercado a una mezquita en pleno Ramadán exigiendo que salgan de Europa? ¿Tú te imaginas la que se hubiese liado en este país? Sin embargo, toleramos con muchísima facilidad que pasen cosas como esta. Toleramos que nos pidan que digamos felices fiestas y no feliz Navidad. Toleramos que nos exijan que quitemos el cerdo de nuestras escuelas, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura. ¿Qué narices está pasando en Europa? Que aceptamos darle refugio a una persona que estaba catalogada como terrorista en su país y no tenemos el más mínimo control sobre esa persona que ha llegado a nuestras fronteras. Esta persona llevaba tiempo diciendo en redes sociales que Alemania iba a pagar caro por su actitud y por su conducta. Y las autoridades no hicieron absolutamente nada. Si tú a una persona le das asilo y refugio en un país, lo mínimo que puede hacer es respetar a sus ciudadanos y respetar a su gobierno. Creo que ha llegado el momento, incluso por la propia comunidad musulmana que vive en Europa, que comencemos a hacer una depuración importante de quienes viven en nuestras fronteras. Si yo fuese un ciudadano musulmán, estaría más que preocupado por la oleada de atentados que están ocurriendo. Si yo fuese un ciudadano musulmán que vive su vida tranquilamente, que trabaja, que comparte con sus vecinos, que se ha integrado a esta sociedad sin perder mis costumbres y mis tradiciones, pero que se ha integrado y que es uno más de la sociedad, estaría aterrorizado. Y no es para menos. Flaco favor le hacemos si seguimos tapándonos los ojos ante esta realidad que estamos viviendo. Quieren acabar con la civilización occidental. Y en Europa le estamos abriendo las puertas. Les estamos poniendo una alfombra roja. Le estamos pidiendo a nuestros ciudadanos que agachen la cabeza y pidan perdón, quién sabe por qué. No se trata de si el ciudadano era de izquierda o de derechas, si era musulmán o antimusulmán. Se trata de un ciudadano al que le abrimos las puertas y nos ha pagado de esta manera. ¿Por qué tenemos que celebrar con miedo la Navidad? ¿Por qué tenemos que sentir vergüenza de celebrar la Navidad? Espero que esto nos haga reflexionar, que esto sea un punto de inflexión. Ya en Alemania están convocando manifestaciones contra los partidos de derechas. Por el amor de Dios, es que el hombre se había declarado claramente de izquierdas. Y si no, observen ustedes mismos. And I'm saying this as a leftist. I'm not on the right. And what I discovered as a leftist is that leftists are the worst criminals on this planet.
Vamos a exigirle a nuestros gobernantes que acaben de una vez por todas con esta política buenista. Nos va a llevar a la ruina, nos va a llevar a un enfrentamiento en el que muchísimas personas van a perder la vida. Esto es peligroso y si no tomamos medidas va a terminar muy mal. Por desgracia, esta viñeta cobra más fuerza que nunca en Europa. ¿Vamos a comenzar a hacer algo o vamos a seguir tapándonos los ojos? La política de unicornio tiene que acabar de una buena vez por todas, porque nos está costando vidas. No quiero extenderme mucho más. Por favor, déjame tus opiniones y tus comentarios. Dime si realmente estás tan indignado como yo por esto que ha ocurrido. Dime si de verdad crees que debemos agachar la cabeza y no celebrar la Navidad para no ofender a personas que hemos invitado a venir a nuestras tierras, que le hemos abierto las puertas de par en par, sin ningún tipo de control. Dime si de verdad crees que Europa se merece esto, porque la próxima víctima puede ser tú o uno de los tuyos, por muy de izquierdas que seas. Nos vemos la semana que viene y espero que no sea por otra tragedia como esta.